Bueno, ahora voy a pasar a hablarles en esta parte, en este segundo video, acerca del perfil del corrector. Bueno, el perfil del corrector se trata de reconocer algunas características de ese profesional que tiene que realizar esa tarea. A veces en algunos proyectos que son un poco más incipientes o cuando se está empezando, es difícil reconocer qué características debe tener un corrector profesional. O a veces pensamos que solamente porque alguien sea un buen lector o tenga cierta sensibilidad hacia los textos pueda realizar una corrección profesional. Primero, esto requiere de una persona bastante preparada y actualizada en materia del lenguaje. Y por otro lado, también de que esta persona tenga un modo de proceder que sea efectivo a la hora de abordar un material y asimismo tenga mecanismos, cualidades y herramientas personales para comunicar efectivamente cualquier problema que se le presente en el camino. Entonces, creo que, bueno, a grandes rasgos, esas son las características que debería tener, pero aparte voy a especificarles algunas otras. La primera es que, bueno, un corrector por lo general es una persona profesional en el ámbito de la lengua o de la comunicación, ¿no? Porque de alguna manera tiene que ser un lector profesional con mucha sensibilidad y hasta cierto punto con memoria gráfica, porque se trata no solamente de reconocer cuál sería el ritmo argumental esperado de un texto, sino también se trataría como de reconocer cómo funciona toda aquella nomenclatura que conforma la lengua, es decir, cómo funcionan los signos de puntuación, cómo se usa una coma, cómo se usa un punto, cómo se usan los signos de interrogación, exclamación, las comillas, los distintos tipos de comillas que hay, etcétera. Aparte de reconocer también que, bueno, que hay ciertos atributos que se utilizan en los textos y que hay que unificar, replicar o emplear de la manera adecuada, como son las negritas, las cursivas, etcétera. Entonces, este asunto de que un corrector sea un profesional de la lengua, obviamente es algo, si se quiere, un poco más reciente porque la corrección todavía no es una profesión en sí, sino un oficio. Mucho más antes no era, o un tiempo atrás, no era necesario que un corrector fuera licenciado en letras o en comunicación. De hecho, puede haber muchas personas que sean licenciados en letras o en comunicación y no necesariamente quiere decir que sean correctores. Tienen cualidades en otras áreas, ¿no? Eh, pero también he visto el caso de personas que son licenciados en ciencias o en arquitectura o en arte y son correctores porque son capaces de desarrollar esta cualidad. Inclusive he conocido personas que se han que se han convertido en correctores profesionales de áreas específicas de conocimiento, en correctores de contenido, porque tienen esas dos cualidades y bueno, es maravilloso tenerlas también. Aparte de eso, bueno, una segunda característica que yo pudiera enumerar es que también, justamente como el corrector tiene que ser un gran lector, tiene que ser conocedor de distintos géneros y distintos registros del lenguaje. Por ejemplo, no es lo mismo corregir el texto de un profesional académico que el testimonio de un campesino, por ejemplo. De alguna manera, en ambos tipos de textos tiene que preservarse la voz de quien habla y las características particulares de ese registro. A su vez, hacer que cualquier persona que pueda leer ese material pueda entenderlo adecuadamente, tanto en un nivel que se considera muy culto como en un nivel que se considera muy coloquial. Ambos son necesarios como manifestaciones culturales y como editores y correctores, ¿verdad? Tenemos que preservar que esas formas del lenguaje pervivan. Este, eso es fundamental. Y bueno, obviamente no lo sabemos todo. eh, una tercera característica es que el corrector tiene que ser una persona que siempre se mantenga investigando, que sea muy curioso
y que le interesen todo este tipo de información, ¿no? Relacionada con las normas y los registros que van saliendo. Por ejemplo, uno de ellos actualmente es el registro o todas las palabras o las formas de expresión relacionadas con las redes sociales o la comunicación multimedia, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos esperar a que se publique un libro, que recoja, no, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos, por ejemplo, en la web, como el caso de la Fundeu, que siempre está muy actualizada, para saber cómo se escriben algunas palabras y si están españolizadas o no, ¿no? Relacionadas con las redes sociales y cuál es su, por ejemplo, su opción preferible en español, cómo se escribe tweet, cómo se escribe post o si mejor se escribe publicación. Es decir, tenemos que estar como al pendiente de todas esas actualizaciones. Asimismo, bueno, actualizaciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con el aparato crítico, con las normas del APA o del MLA o Chicago, ¿verdad? Para nosotros poder a emplear adecuadamente, revisar adecuadamente todo ese marco referencial en cualquier texto que vayamos a trabajar. Por otro lado, también un corrector tiene que ser una persona flexible y profesional. Esto no quiere decir, bueno, que si uno no quiere trabajar un tipo de texto o un texto lo tenga que hacer, ¿no? Obviamente, pero sí creo que uno tiene que ser capaz de trabajar materiales que se distancian del gusto personal de uno. De hecho, esto cuando uno lee como un lector por placer es muy distinto a cuando lees como corrector. De hecho, aquí voy a hacer voy a profundizar un poco en este punto porque la forma de leer desde el punto de vista físico y procedimental cuando se corrige es muy distinto a cuando uno lee una novela, bueno, porque quiere enterarse o porque está estudiando, ¿no? De alguna manera, todo material editorial requiere distintos tipos de lectura, es decir, a veces o por lo general, cada libro que uno corrige lo lee más de una vez y no lo lee solamente de manera lineal. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer una primera lectura completa o parcial o por lo menos la mitad o por capítulos de un libro para enterarse de cuál es el tono y qué es lo que necesita ese material. Una segunda lectura, por supuesto, ya corrigiendo, yendo a los errores y a las reparaciones particulares. Y una tercera lectura para volver a aquellos pasajes que a uno se le hicieron como un poco difícil comprender o que requieren una verificación mayor. Luego, bueno, de repente volver a leer solo las notas para ver si el esquema de unificación está correcto, o leer más de una vez la bibliografía para ver si los datos están ordenados, si corresponde el orden, si todos los títulos de obra están en cursiva. Es decir, requiere distintas lecturas y meterse mucho en el texto. Por eso también me parece importante otra característica que les voy a mencionar y es que es un trabajo que requiere mucha concentración. Es importante disponer del tiempo, del espacio y de las herramientas que nos permitan estar concentrados. Por ejemplo, en la actualidad contamos con la tecnología nos ha proveído de dispositivos bastante competentes. Tenemos no solamente computadoras de mesa, tenemos laptops, podemos tener también teléfonos con Office, tablets, pero me parece que siempre debemos asegurarnos de que el trabajo sobre los textos nos permita cuidar cada uno de los detalles en ellos. Entonces, de repente, corregir en un teléfono no sea lo más práctico del mundo. Este, pudiera ayudar a resolver alguna cosa urgente, pero sí tenemos que tratar de disponer del espacio, del tiempo y de las herramientas adecuadas para poder hacer ese trabajo. Esto me lleva a otra característica esencial también y que es
que tenemos que manejar adecuadamente los programas de procesadores de texto, eh, incluso un poquito más de una persona que solamente los utiliza para montar textos y ya, ¿no? Tenemos que aprender a utilizar las herramientas que tienen de referencia, las herramientas que nos permiten ordenar la bibliografía, que nos permiten de repente hacer estilos para las citas o para cierto tipo de texto. Saber que un Word tiene que estar debidamente preparado, así un editor o un preparador de original lo haya hecho. Nosotros verificar cuando corregimos en Word que ese texto esté debidamente ordenado, que todas sus notas estén al pie, que no haya texto extraño, que no tenga saltos extraños, que esté completo, que todos los subtítulos estén debidamente diferenciados y los capítulos distinguidos. Es decir, desde el punto de vista de los procesadores de texto tenemos que ir empapándonos también de cómo funciona y cómo nos permite prevenir cualquier tipo de problema que haya en un texto. No solamente procesadores de texto, sino también estos programas que nos permiten corregir en PDF. Ya casi nadie corrige en papel. Bueno, justamente por razones económicas es muy caro imprimir pruebas y pruebas de un libro. Entonces hemos migrado a, bueno, y también por lo que aqueja al mundo ahora, ¿no? Que es el tema de la pandemia y porque mucha gente ya trabaja independiente. Bueno, corregimos en digital, entonces, bueno, tenemos que, por supuesto, me remito al punto anterior, tener el espacio preparado, el entorno idóneo, pero también tener estas herramientas para saber indicar adecuadamente unas correcciones. Y a esto también me quiero referir en otra cualidad, y es que como correctores tenemos que ser profesionales a la hora de dirigirnos o de desenvolvernos en el equipo de trabajo. Por ejemplo, toda marca que se haga en un PDF tienen que ser indicaciones para quien vaya a hacer esos cambios, que por lo general es el diseñador. Entonces no podemos dejar en manos del diseñador decisiones que son propias de nosotros. Porque él lo que va es a hacer cambios en ese material que ya está montado, ¿no? En el caso de que se corrija sobre PDF, algo que el diseñador vaya a incorporar. Asimismo, cuando nosotros comuniquemos al resto del equipo alguna anomalía que se escape a nuestro ámbito de acción, que falte texto, que falte alguna referencia, que haya algún bache narrativo que no podamos resolver, que falte información o que nos parezca que de repente el desarrollo de ese texto no es el que se espera, o que hay un final abrupto, o que hay una parte que no corresponde. Todos esos elementos particulares y que corresponden ya a consideraciones editoriales mayores, tenemos obviamente que saber asentarlas en un informe. Un informe, bueno, que se puede levantar formalmente en Word con una fecha, a quién va dirigido, con la página, el número de página donde está el problema. Por supuesto, se puede sugerir alguna solución y, bueno, debidamente firmado por quien lo hizo. Es muy importante cuidar el lenguaje y la, ¿cómo se llama? Y la forma como se sientan esas apreciaciones. Porque por lo general los correctores estamos en una posición un poco eh, de un poco de recelo de parte de los autores, entonces tenemos que ser lo más respetuoso posible, así ese texto no nos guste o creamos que, bueno, en nuestro criterio no aporte mucho o lo que sea. Es muy importante el respeto sobre las obras, ¿no? No importa la naturaleza que ellas tengan. Otra característica muy importante es que un corrector desarrolla eso que llaman el ojo corrector. Y de alguna manera es una persona que se va entrenando en reconocer ciertos detalles en el texto que de repente a un lector particular no puede advertir, ¿no? Por ejemplo, eso que llaman el tracking y el kerning, que es el espacio entre palabras. También cuando un texto no tiene algunas unificaciones, por ejemplo, porque en un texto hay unas palabras en cursiva y otras no,
si esas palabras están en español, no son neologismos, será que decidió pasarlas a redonda o el autor quiere darles un carácter especial. Por ejemplo, uno de los últimos libros que trabajé, que fue la autobiografía del general José Antonio Páez, nos planteó ciertos desafíos al respecto, ¿no? Y tuvimos que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en ese libro él colocaba en cursiva algunas palabras que ya para nosotros están naturalizadas, ¿no? Por ejemplo, la palabra guayuco, la palabra junco. Entonces ya no era necesario colocar esas palabras en cursiva, sino colocarlas en redondas porque, bueno, ya todos sabemos lo que significa. Sin embargo, obviamente en su libro él también utilizó otras palabras en cursivas, pero porque les daba como cierto carácter. Y en ese caso recuerdo mucho la palabra junta, porque ustedes saben que en la época del año 1810 hubo juntas, cuando hubo el derrocamiento de Fernando VII en España, hubo muchas juntas o reuniones de tipo político acá en América. Entonces él decía que cuando en el llano escuchaban las palabras juntas, no sabían qué imaginarse porque en el llano la palabra junta se refería al apareamiento de animales. Entonces decían, en Caracas la gente está haciendo muchas juntas. Entonces los llaneros no entendían muy bien qué era lo que estaba pasando. Y él colocó, bueno, esa palabrita en cursiva. En ese caso, obviamente se quedó en cursiva, pero es porque él le estaba dando otro carácter. Entonces esas son sensibilidades que tenemos que tener a la hora de corregir cualquier texto y siempre pensar a su vez que nosotros trabajamos en equipo y eso es otra característica que debe tener el corrector también. Es un trabajo que no se realiza solo. Un corrector por lo general trabaja también con un editor que es el responsable de todos los procesos o con un coordinador editorial o con un coordinador de producción y también con un diseñador que es la persona que va a montar ese libro o es la persona que va también a montarlo y luego ese texto va a volver a ese corrector probablemente para que verifique que todo lo que él marcó se preservó y no sufrió alteraciones indeseadas en el montaje. Otra característica también que tiene que tener el corrector es saber que su ámbito de acción no es solamente corregir lo que tiene que ver con el lenguaje, sino asegurarse de que el texto comunique eficazmente lo que quiere decir. En el video previo yo les había dicho que se trata de cuidar no solamente la lecturabilidad, que es como el sentido comunicativo argumental de un material, sino también la legibilidad. Entonces yo puedo tener un texto, bueno, perfectamente corregido, pero por ejemplo, si se trata de un material que tiene una fuente muy pequeña o una fuente que no permite distinguir bien los caracteres o que está muy pegada o muy separada, o que tiene fondos muy oscuros y a su vez la fuente también es oscura. Entonces esas son cosas que nosotros como correctores, si bien conciernen al diseño, nosotros tenemos el deber y la potestad de hacer recomendaciones al respecto. Si bien yo no puedo decir en un texto con fondo negro y fuente de color rojo, por ejemplo, de qué color hay que colocar el fondo, sí tengo que advertir que allí puede haber un problema de legibilidad. En este sentido, bueno, también retomando el punto de la, del manejo de los programas, un corrector, bueno, también pudiera corregir sobre la maqueta en InDesign, pero bueno, tendría que tener responsabilidad sobre lo que está haciendo y hacer ese trabajo eh, eh, aco- eh, en concordancia o de la mano también del diseñador y por supuesto del coordinador editorial. Por último, creo que una característica que debe tener el corrector es mucha precisión y mucha conciencia de lo que significan los cronogramas de trabajo. Em, Como les dije en el video anterior también, la producción editorial es un tiempo bastante acotado para hacer el trabajo y tiene que considerar cada una de sus fases. En ese sentido, bueno, también ser honestos a la hora de nosotros saber si podemos asumir un trabajo o no y cuánto tiempo nos va a llevar.
Esto, por supuesto, nos va a servir también para medir nuestro propio ritmo, porque cada corrector tiene su ritmo y también los abordajes que nos va a permitir eso. Otra característica que me parece muy importante es que el corrector es una persona que también siempre trata de exponer soluciones a los problemas que plantea, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje y de la estructura de un texto, si está en sus manos hacerlo. Bueno, básicamente esas son las principales características de un corrector. Espero no haberlos aburrido demasiado, pero en un próximo video les voy a hablar de las distintas correcciones que existen y cuándo se deben hacer.